La prueba de ADN, el método más certero para entender las noticias. 91.7, actualidad, deportes, noticias. Bueno, hemos conocido el desenlace de la polémica con la salida del ministro Mauricio Rojas, pero han ocurrido otras cosas. Fue un fin de semana tenso y escuchábamos también las últimas declaraciones. Parece que no se cierra del todo el capítulo. Tenemos acá en el estudio a Marco Moreno, doctor en Ciencia Política y decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, a nombre de la casa ya. ¿Cómo estás, Marco? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo van? ¿Qué te parece, Marco, si partimos al revés, analizando un poco las declaraciones tanto del presidente de la República cuando dice que acepta la renuncia del ministro Rojas y a quien acabamos de escuchar, a la ministra vocera de Gobierno? Da la sensación de... hay varios tonos, un tono de empate muchas veces, de sacar al pizarrón a la izquierda. ¿Esto fue un error de la izquierda? ¿Fue un error del gobierno? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo ves también el tono de las declaraciones tanto del presidente como de la vocera? Bueno, hace rato que la vocera no viene dando con el tono, diría yo, como primer elemento. Hemos escuchado varias intervenciones de ella que más bien tienden a crispar el ambiente más que la labor propiamente de un vocero que tiene, ¿no es cierto?, que tratar de entregar la información adecuada para que la ciudadanía se informe. Ella asume una postura, ¿no es cierto?, muy dura. Me llamó la atención lo que dijo hoy día, ¿no es cierto?, esto de los derechos humanos a conveniencia. Después el calificativo de basta, ¿no?, que lo dice con fuerza. Hasta aquí llegamos y por lo tanto eso va contravía con lo que dijo el propio presidente, ¿no? Que trató de poner, digamos, los paños fríos, trató de alguna manera de mantener las convicciones que tiene su gobierno respecto al tema de derechos humanos. Y ahí la duda que cabe, Marco, es si finalmente esta declaración de la vocera no le quita la convicción que había tratado de plantear el presidente en relación a su compromiso con los derechos humanos, porque ella plantea que aquí hay derechos humanos a conveniencia y que finalmente esto es más que un gallito político y que se ha cedido a la presión por sacar al ministro Rojas. No se plantea desde el punto de vista de la convicción de hacer lo correcto por la salida del ministro Rojas. Por eso se dice, bueno, pueden seguir pidiendo salidas de ministros, pero les recuerdo que perdieron las elecciones, como llevando el tema a un asunto netamente político. Exacto. En el fondo eso está demostrando la emergencia de esto que son las dos almas de la derecha, que de alguna manera habían en estos 5 meses estado contenidas, ¿no? El presidente había logrado mantener a raya, digamos, las dos posiciones que están en pugna, ¿no? Porque hay una tensión dentro del equipo gubernamental en esto que podríamos llamar, para simplificarlo, los halcones y las palomas, ¿no? Hay unos que son más duros, que son más, tienen posiciones más claras respecto al tema de lo que fue el gobierno, la dictadura militar, que ellos llaman el gobierno militar, y todos esos matices que de alguna manera en el clima de opinión que se está instalando a un mes de celebrarse los 45 años del golpe militar, de alguna manera vuelven a poner sobre la mesa, como decía Andrea, la falta de claridad respecto de dónde están las convicciones, si son las convicciones del presidente, son las de su gobierno respecto al tema de los derechos humanos. Recordemos que el presidente zanjó esto meridianamente el año, al término de su mandato, cuando estableció la famosa cuña de los cómplices pasivos. Exacto. ¿No? Que le generó, digamos, o le dio la posibilidad de terminar relativamente bien un gobierno que venía mal. El 2013, cuando se cumplen los 40 exactamente, años. Los 40 años. Y ahora a los 45 vuelven a aparecer estas posiciones. Por eso que yo decía que la vocera hace rato que no está dando con el tono de su rol en el gabinete. Pero aquí, Marco, más allá del rol de la vocera y de esta declaración en particular, se reabrió un flanco para el gobierno que era el tema de los derechos humanos, que ha sido algo que lo ha acompañado permanentemente. Tú decías, el presidente avanzó y había cerrado el tema con su declaración para los 40 años del golpe de Estado, pero ahora cuando hay cuestionamientos ya no solamente a las declaraciones de Mauricio Rojas, sino también a lo que es la postura del canciller Roberto Ampuero, se está consultando qué pasó con, no sé, la participación del subsecretario de redes asistenciales en términos de ocultamiento de información con el caso Frei Montalva. Hasta se ha puesto en duda o se ha pedido más antecedentes sobre la nueva ministra de las Culturas por haber sido trabajadora o haber tenido un cargo durante la dictadura. Es decir, nuevamente se abrió el tema y quería preguntarte
qué tan fuerte es la presión de estos llamados halcones, ¿no? Del ala más dura de la derecha. Bueno, yo creo que efectivamente estamos observando ese fenómeno. Creo que en lo más, digamos, desde el punto de vista del análisis, uno tendría que decir que lo que sigue habiendo un descontrol por parte del gobierno de la agenda, no logra retomar ese control que intentó hacerlo con toda esta desprolijidad y errores no forzados, y que expresan, como te decía antes, digamos, esta tensión que se da al interior del gobierno. Recordemos que hay un sector, no podríamos cuantificar cuánto, pero que responde a la votación de José Antonio Kast, ¿no? Que es un sector más bien duro en relación con estos temas, que ve de alguna manera con molestia la salida de Mauricio Rojas, que de alguna manera podía interpretar esas posiciones, ¿no? Y de alguna manera esa tensión comienza a instalarse, como tú dices, vuelve a abrir un tema que el presidente evidentemente no quería volver a 45 años de la celebración del golpe de Estado a poner sobre la discusión, porque le quita y le resta control a la agenda. Hace 2 semanas que el gobierno no tiene control de la agenda, entre cambios de ministros, entre las cuñas de la última 2 semanas yo diría que es poco, ¿eh? Porque en fondo sí, ha estado marcado precisamente por el descontrol, el descontrol de su equipo. Totalmente. Y lo de la vocera de alguna manera forma parte de ese mismo, del descontrol de la agenda. No hay capacidad en este minuto de volver a tomar el control de la agenda, de volver a instalar los temas que al gobierno le interesa. Hace un par de días se dio a conocer o la semana pasada una lista larga, ¿no es cierto?, de acciones que se van a hacer en el plano de mejoramiento de la economía. Nada de eso se supo. Hoy día la protagonista debía haber sido la ministra de Educación y pasó a un muy segundo plano. O sea, nada de eso lo está capitalizando el gobierno. Esto es puro costo, ¿no es cierto?, para la administración Piñera, y lo que muestra justamente es que han perdido el control de la agenda. Prueba de ello son las declaraciones de la vocera, que no están alineadas con el espíritu que veíamos en lo que dijo el presidente. Ahora, llama la atención que todos estas acciones bomberiles de apagar incendios, de ajustar costos, se hacen al interior del gobierno, como si no tuviera a lo mejor otras acciones más efectivas, precisamente para atacar los puntos que tú decías, Marco, que tienen que ver con los índices económicos, que muchos dicen en realidad no sacamos nada con hablar de los índices económicos, los macros, hay que hablar de salario en este minuto. Eso es lo que realmente apremia en este minuto a la gente, y ahí como que se pone más cuesta arriba el discurso y también, por supuesto, la acción. Claro, el desacople entre lo que son las cifras macroeconómicas y la subjetividad económica de las personas, ¿no? Es claramente una brecha que no logra cerrarse. O sea, la gente sigue pensando o sigue teniendo o tenía expectativas respecto de las cosas que iban a ir mejor. De ahí que la cuña de los tiempos mejores hoy día comienza a convertirse en un boomerang para el gobierno, porque efectivamente se hace difícil poder instalar esos tiempos mejores, porque evidentemente, por más que las cifras macroeconómicas anden bien, Chile no tiene control sobre lo que pasa en la economía a nivel del mundo. Somos un país muy pequeño para tener incidencia en lo que pasa a nivel global con la economía, la guerra entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, fue bastante audaz el haber establecido esa idea de los tiempos mejores, porque está siendo difícil poder consolidarlo, y eso explica los problemas que tiene el gobierno para poder, ¿no es cierto?, instalar los temas. Por eso que el gobierno buscó deseconomizar de alguna manera la discusión pública, o sea, sacar el tema de la economía de la discusión. Hizo el ajuste de Varela, que en el fondo fue como ponerlo como el Cordero de Dios, porque fue el único pecador, digamos, el único responsable de todo lo que había pasado, el tema de su manejo comunicacional, y todos sabemos que eso no es así. En el trasfondo lo que había, ¿no es cierto?, era la dificultad de consolidar y de poder llevar adelante esas cifras que se dan a nivel macroeconómico en las cosas concretas. La gente evalúa a los gobiernos por los resultados. Resultado es la palabra que encumbra o hunde a un gobierno, y lo que estamos viendo ahora es justamente dificultades con eso. Estamos conversando con Marco Moreno, doctor en Ciencia Política y decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central. Marco, ¿qué pasa con la oposición? Y en particular, ¿qué pasa con la figura de la expresidenta Michelle Bachelet? Cuando hace solo algunos días, ¿no?, conocíamos de su designación como la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un nombramiento que también generó reacciones en el oficialismo. Inmediatamente surgieron ahí las voces para hacer el cuestionamiento. Finalmente,
¿no es contraproducente esa crítica permanente a la figura de la expresidenta de parte de Chile Vamos? ¿No es mantenerla ahí en vigencia desde el punto de vista político? Yo coincido contigo, o sea, el gobierno se esfuerza en colocarla a ella en un primer plano. Ella consigue por sus propios méritos, ¿no es cierto?, una posición internacional muy importante. Instala muy bien esta cuña de la economía debilucha que sintoniza con el sentido común de las personas cuando uno dice, pucha, las cifras macroeconómicas andan bien y ¿por qué a mí no me va tan bien? Bueno, esa es la economía debilucha. Eso además que la dejan caer de una manera muy especial porque dice, mira, yo no sé, ha pasado muy poco tiempo, claro, no quiero juzgar, pero hay que dar tiempo. Claro. Pero eso sintoniza muy bien con la emoción de la gente. La política al final del día también es eso, es emoción, son sentimientos. Y eso le llega a la gente y es lo que a uno le permite verbalizar y decir, pucha, voy al supermercado y no me alcanza para comprar lo que compraba antes, ¿no? Y eso entonces es la economía debilucha. De alguna manera el gobierno insiste en seguir manteniéndola a ella en un primer plano. Recordemos que en el ajuste de gabinete de la semana pasada, el presidente se refirió a temas económicos en circunstancias que había sacado al ministro de Educación y a la ministra de las Culturas. Y se puso a hablar de economía. Quiere decir que ese es un tema que sigue siendo una dificultad casi psicológica en el presidente y en su equipo, ¿no es cierto? Esta cierta obsesión con el gobierno anterior y con la presidenta el gobierno Bachelet. cree que le sirve ir por ese camino y que no tiene, por ejemplo, otras líneas de acción. Al principio te servía por contraste, el primer mes, el segundo mes, el contraste servía, pero ya la gente no se banca ese contraste, o sea, ya no que no me dice que el gobierno no siga diciendo es que el gobierno anterior, eso ya la gente no se lo cree, no sirve ya porque perdió su efectividad. La gente hoy día dice, bueno, ellos están hace 5 meses, tienen todo para que esto funcionara y no está funcionando. Sencillamente esa es la percepción que la gente está teniendo. Vamos a ver cómo se expresa eso en las próximas encuestas que puedan medir de alguna manera este desorden que estamos diciendo que hay en la gestión de la actual administración. Ahora, Marco, ¿qué pasa con la relación del presidente del gobierno con los partidos políticos? Sabemos que fue todo un tema durante su primer gobierno. Ahora parecía estar todo bastante más fluyendo de mejor manera. Pero con estos nuevos elementos de tensión entre Evópoli en relación al tema de derechos humanos y la postura de la UDI o de Renovación Nacional, ¿genera nuevamente ahí un problema para el presidente? ¿Cómo lo ves tú? Sin duda, yo creo que la posición de Evópoli descolocó justamente a la coalición, a pesar de que ellos anunciaron que iban a sacar esta declaración, es absolutamente contraria con el tono de lo que escuchamos hoy día del presidente de Renovación Nacional, diputado Desbordes, y con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, una posición dura en relación con este tema, digamos, que no admitía, digamos, puntos de inflexión. En cambio, lo de Evópoli fue seguir reconociendo y apostando, ¿no es cierto?, por el tema de lo que significaron las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Yo creo que eso complica al presidente en un contexto en donde se va instalando un clima de opinión previo al 11 de septiembre que va a volver a tomar el control sobre la agenda. Recordemos que está todavía el tema de la acusación constitucional contra la Sala de la Corte Suprema, claro, ¿no es cierto? Entonces está muy presente. Donde además el gobierno, Marco, tomó una postura, o sea, salió el ministro Chadwick diciendo que le parecía grave. Tomó posición. Se había, claro, posicionado en relación a ese favor, tema. Digamos, del argumento, podríamos decir que está esgrimiendo la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema. Es probable que esto a lo mejor no avance mucho en el Senado, pero si en la Cámara de Diputados puede llegar a haber algún acuerdo en términos de avanzar con la acusación constitucional. Entonces, ese clima de opinión pública hace que el gobierno pierda y siga no teniendo control sobre la agenda. Aparece el presidente como el bombero después de que el gobierno se pegara el disparo en los pies. Pero la responsabilidad de los asesores da la sensación de que algo está fallando ahí, o no son escuchados o no son capaces de anticiparse a estas crisis, ¿no? A mí me sorprende lo del segundo piso. Yo creo que Cristel Larrouleda ha zafado aquí, pero tiene bastantes responsabilidades, no solamente en el tema de Mauricio Rojas, sino que recordemos que en varios de los otros nombramientos, el segundo piso presidencial, que supone que es quien asesora al presidente, entrega los insumos, la información para tomar mejores decisiones, no está cumpliendo con ese objetivo. Y por lo tanto, hay una falla importante en términos de diseño respecto de cómo está funcionando ese segundo piso. No creo que no está cumpliendo realmente con el objetivo que uno se imagina con los asesores que entregan soporte tecnopolítico a la función del gobierno. Eso no lo estamos viendo porque efectivamente han habido muchos fallos y reiterados. ¿Cómo no iban a saber, no es cierto? Se supone que el libro Los Conversos había sido bestseller, venta, digamos. Claro, lo debieran haber leído varios ahí, ¿no? Varios. Entonces uno
parece pensar que o otra vez le mintieron al presidente, no le entregaron la información o no leyeron el libro sencillamente en relación con este punto. Ahora, ¿cómo ves la evaluación de los ministros desde el punto de vista de la conducción política? Ya hablábamos de la ministra vocera de gobierno, pero ¿qué pasa con el ministro del Interior, el ministro Blumel? Yo creo que hasta ahora el único que ha podido posicionarse adecuadamente es el ministro del Interior. Creo que, como comentábamos antes, la vocera sigue teniendo estas dificultades de tono, y creo que el ministro Blumel tiene dificultades, digamos, para instalarse como una contraparte del Ejecutivo frente a los parlamentarios. Sencillamente los parlamentarios saben que el poder no pasa por él, y por eso que no hablan con él, por eso que de alguna manera lo bypasean, ¿no? Eso ha sido más que notorio. Por lo tanto, yo creo que, y como se decía, se pensaba en un cambio de gabinete para el mes de septiembre. Quizás el presidente va a tener que pensar que va a tener que hacer algún tipo de cirugía, tanto en el equipo económico como en el equipo político. Quizás Blumel puede ser un buen vocero, ¿no? Porque una persona más cercana, tiene una manera distinta de comunicarse, más que en el cargo que está desempeñando hoy día como secretario general de la presidencia. Y se ve difícil con, además, ambas cámaras en minoría del oficialismo, y cuando ya tienen que empezar a avanzar en los proyectos, más allá de los anuncios de grandes acuerdos, ahora llegó la hora de hacer el trámite legislativo. En un sistema presidencial, digamos, donde los presidentes no tienen mayorías en el Congreso, la única posibilidad de poder llevar adelante sus proyectos cuando tienen apoyo popular. Y hemos visto que el presidente en 50 días ha perdido 15 puntos, a lo menos en las encuestas, ¿no es cierto?, la opinión pública encuestada, ese apoyo. Yo creo que eso debe llamar al gobierno a un alerta respecto de cómo va a enfrentar el desafío de dos cuestiones importantes que tiene por delante: la discusión de la ley de presupuesto, 1, y 2, el reajuste del sector público. Ambos son bien complejos para cualquier gobierno, y lo son más todavía para un gobierno que no tiene mayoría en ambas cámaras. Bien, pues Marco Moreno, te damos las gracias por estar acá con nosotros acá en la prueba de ADN. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, Marco, que esté muy